amigos de Tiro Indirecto? Hoy tenemos otra entrevista más con otro invitado muy especial y de estos invitados que nos da mucho gusto platicar con ellos. Bicampeón con Pumas, campeón con Chivas, campeón con Seattle Sounders, jugó un mundial en el 2006 con la selección mexicana, Copa Confederaciones, Copas Américas. Y hoy está con nosotros el gran Gonzalo Pineda. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jair? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo y compartir ahí, aunque sea unas pequeñas palabras. Muchas gracias, profe. Pues encantado de tenerte acá con nosotros. Y bueno, para ir iniciando esta entrevista, ¿cómo comienza su infancia allá en la Ciudad de México? Pues mira, soy se puede decir, un refugiado del sismo del 85. Yo nací en el 82 y cuando tenía 3 años, el edificio donde vivía con mis padres sufrió daños y entonces tuvimos que mudarnos. Y este accidente de la vida pues, nos llevó a Tlalpan por la salida a Cuernavaca. Y pues eso me llevó un poco por los rumbos del Pedregal. Mi mamá trabajaba en la UNAM y entonces de ahí comenzó un poco la conexión con Pumas y con la UNAM, con ir a CEU los fines de semana a jugar con mi papá, ir con los amigos a jugar a CEU. Mi infancia fue a lo mejor un poco solitaria porque pues, soy hijo único del lado de mi mamá. Mis medios hermanos, que son más grandes, vivían con su mamá cuando yo era pequeño, entonces era el hijo único en casa y mi papá no me dejaba salir mucho a jugar en las calles. Me escapaba de vez en cuando, pero no me lo permitía. Entonces mi infancia era mucho golpear el balón en las tardes en casa, en un cuarto que teníamos, en una pared, y ahí me ponía a patear horas y horas. Pero sí que cuando fui creciendo ya 8 o 9 años, pues sí que me iba mucho a jugar con amigos, jugaba en recreos y Pumitas para mí fue un gran escaparate en mi infancia. Pasé muchos años muy felices ahí con muchos amigos que hasta la fecha conservo. Y pues así fue mi infancia, llena de fútbol, la verdad, una infancia feliz. Pues bendecido con esa oportunidad de haber podido encontrar mi camino en torno al fútbol, ¿no? Muy bien, profe. En ese tiempo, cuando ya nos compartía, le tocaba jugar con sus amigos en el receso, que le tocaba estar ahí, de repente que se escapaba y jugaba ahí con ellos. ¿Quién era su ídolo en ese momento? Tenía varios, la verdad no tenía como uno en específico. Tenía de México, por supuesto, crecí con la leyenda de Hugo Sánchez, porque mi padre me cargaba para ver a Hugo jugar en el Real Madrid. A lo mejor por ahí de los 90 es cuando yo me acuerdo un poco de él, tantito antes a lo mejor. Pero era muy aficionado a Pumas y entonces esa generación del 90-91 a mí me terminó por hacer el clic con el fanatismo a lo mejor, o la parte de aficionado, de hincha, como le dicen en Sudamérica, de un ferviente aficionado a Pumas. Entonces esa generación, yo siempre me imaginaba ser Juan Carlos Vera o Alberto García Aspe por ser zurdos. Pero me encantaba ver jugar a David Patiño de extremo derecho, Luis García. Obviamente todos quisimos ser Jorge Campos en algún punto. De hecho, me gustaba la portería por Campos. Claudio Suárez, el Capi Ramírez, Abraham Nava, Miguel España, Memo Vázquez. Digo, bueno, esa generación la verdad es que es una de las generaciones más bonitas que ha tenido Pumas. Y por supuesto el Tuca, Juan Carlos Vera y tal. Entonces esos eran mis ídolos en México. Pero a nivel internacional admiraba mucho al pibe Valderrama. Se me hacía un tipo que derrochaba calidad. A Roberto Baggio me fascinaba su forma de jugar. Lothar Matthäus en el Mundial del 90 me encantó. Eran de las pocas oportunidades que teníamos como chavos en esa época de ver otro tipo de fútbol, porque no era como ahora que puedes ver cualquier cantidad de partidos de cualquier liga. Antes, si pasaban un partido de Real Madrid contra el Milán, que era el clásico en esas épocas, con Hugo Sánchez contra Ruud Gullit, Van Basten y Rijkaard, era un lujo, ¿no? Y eran los pocos escenarios que tenías para ver y los mundiales. Entonces, para mí el Mundial del 90 fue un evento único, un evento que me llenó de muchos momentos, porque el ver por primera vez un mundial, el del 86 no lo recuerdo, tenía 4 años,
fue muy, muy especial para mí ese Mundial del 90 y me trajo muchos ídolos que a lo mejor no conocía, ¿no? Ok, profe. Después nos comentabas que uno de tus grandes referentes o ídolos que ibas a ver allá en CU era Hugo Sánchez. Y qué casualidad del destino en ya cuando pasas todas tus etapas, tu momento en Pumas desde divisiones inferiores, te toca que te debute el profesor Hugo Sánchez en aquel 2003. ¿Cómo fue ese momento para Gonzalo Pineda? Sí, el mister, acuérdate que a Hugo le gusta que le digan el mister, Mister. porque así se les dice a los entrenadores en España. Y decía, a mí díganme el mister. Y pues sí, no, fue un momento muy especial. Yo siempre digo que esos primeros meses, cuando me tocó que él me subiera al primer equipo, me da la bienvenida a mí en la área médica del estadio de CU, porque yo subí lesionado de la rodilla. Él me da la bienvenida ahí en una camilla, estando yo acostado en tratamiento, él me da la bienvenida y pues ese momento nunca me lo voy a olvidar, ¿no? Fue la primera vez que tuve contacto directo así con Hugo Sánchez y pues sí fue una impresión muy grande para mí, ¿no? Aquel gran ídolo, aquel personaje mítico del Real Madrid, anotando tantísimos goles que yo los coreaba, que yo me sentí Hugo Sánchez y en mi cama me echaba chilenas, aventaba una pelota de tenis a la pared y rompí las patas de la cama porque me aventaba siempre las chilenas como Hugo, siendo zurdo. Entonces, ese fanatismo hacia Hugo, pues la verdad sí me costó trabajo quitármelo, ¿no? Duré algunos meses donde yo, pues a veces simplemente no lo podía creer, ¿no? Estar enfrente de Hugo Sánchez y era una sensación muy, muy especial para mí el ser dirigido por él. Poco a poco se me fue quitando esa parte, ¿no? Y comencé simplemente a tratar de aprender lo más que pudiera de él, a tratar de adquirir todos los conceptos tácticos o técnicos que él me pudiera enseñar, pero ya no con como esa línea de respeto excesivo que a lo mejor le tenía en un momento porque era mi ídolo, ¿no? Claro, profe. Y después también te tocó una época dorada con el Mister Hugo Sánchez, aquel bicampeonato, traen un equipazo, estaba Joaquín Beltrán, el Barullo Marioni, Parejita López, estaba un equipazo junto con ustedes, profe. ¿Qué les decía Hugo Sánchez? ¿Cómo era esa motivación o qué fue clave para que llegaran a ese bicampeonato? Pues mira, muchas cosas. Primero que nada, fue un proceso muy largo donde Hugo duró muchos años en ese proceso, haciendo, depurando a lo mejor, puliendo ese equipo. Se tardó yo creo que unos 4 años más o menos, si no me falla la memoria, en llegar al 2004, incluso en 2 etapas, en algunas se va y después regresa y poco a poco fue depurando el equipo hasta que, como dices, creo que se hizo un muy buen equipo de fútbol. Israel Castro, Beltrán con Verón, Jimmy Lozano o yo en la lateral izquierda, que ahí nos peleábamos el puesto con el Jimmy, Leandro, Jerry Galindo, Parejita Oquiquín, Ailton por izquierda, Marioni con Botero o el Guacho Alonso, el Cacha Zíñiguez, que era un gran revulsivo que teníamos en el equipo, Toledo, que ya desde entonces traía su varita mágica para ganar títulos, Bernal, digo, siempre me olvido de los porteros, pero Sergio Bernal, que pasó sus mejores momentos, yo creo, como portero en esos años, y se juntó un buen grupo de jugadores con hambre, con deseos, y liderados por Hugo, que siempre nos trataba de meter en la cabeza que teníamos que ganar, que no había otra cosa más que ganar, que el destino nos tenía que marcar algo importante, que trabajábamos muy duro para poder conseguirlo y esa mentalidad que todos los días nos recordaba Hugo nos hizo, yo creo que sí nos hizo dar ese extra, ese boost, como le dicen acá en Estados Unidos, ese boost para poder conseguir el bicampeonato que en ese momento nadie había conseguido en el fútbol mexicano, ¿no? En torneos cortos. Claro, y después en esos años específicamente a usted, profe, le fue muy bien, tanto que se vino después en el año del 2005 la Copa Confederaciones en Alemania, donde le tocó ir, y todos los aficionados mexicanos que recordamos esa Confederaciones, recordamos esa tanda de penales muy recordada contra Argentina, que usted le toca cobrar el quinto penal
y como si nada, usted tuvo una tranquilidad desde que llegó al área y nada más Germán Lux lo quería poner nervioso y nada más le dice, ay, con permiso y se la bombea de Panenka, que fue un golazo que dio vuelta al mundo, profe. ¿De dónde se viene esa locura, me atrevo a decirlo? Bueno, esa frialdad más que nada en esos momentos de picarle la pelota a Germán Lux. Pues mira, siempre cuento un poco esta anécdota, a lo mejor en dos partes. Primero la previa, ¿no? Que para mí es muy importante que antes en segunda división había un torneo de penales Okay. y después de cada partido de liga tú cobrabas 5 penales cada equipo y al final del torneo, ese torneo en específico contaba para hacer una especie de liguilla en una sede y hacer un torneo de los que mejor tiraban los penales. Y de hecho con Puma nos tocó ir a ese torneo y quedamos creo que en tercer lugar o algo así. Y en ese torneo que yo me acostumbré a tirar penales cada 8 días, al final del partido, pues sí te simulaba un poco esa presión o esa situación de los penales en una fase. Y lo tiré muchísimas veces así en segunda división, así a lo Panenka. Lo tiraba muchas veces y así lo anotaba hasta que un portero me estudió me lo atajó. Pero a mí yo me sentía muy confiado con ese estilo, aunque tenía otros estilos de cobrar, pero ese lo tenía muy dominado. Cuando viene la Copa Confederaciones años después, yo creo que 2 o 3 años después, me avisan que voy a cobrar. Yo creo que de los nervios ni siquiera me acordaba de qué número era yo, si iba a ser el cuarto, el quinto, el tercero, y entonces comencé a preguntar ahí en el medio campo cuando estábamos en la reunión, y ya me dijeron, va, eres el quinto. Entonces comienzo a estudiar a Germán Lux y veo que se adelantaba muchísimo en los primeros penales que le cobraron mis compañeros, Pavel, Lucho, y pues dije, es que va el Panenka, o sea, estaba pero como anillo al dedo, porque pues estoy chavo, no se la va a esperar. Yo mentalmente trataba de estudiar la situación y decía, pues voy a poner hasta cara de nervioso, como si la fuera a romper la pelota, y nunca se va a imaginar que un chavito de 22 años pues se la va a picar, ¿no? Y en el quinto penal, y yo creo que esa seguridad que me había dado antes, haberlos cobrado muchas veces así, me dio esa confianza de que la verdad no me puse a pensar en que estábamos en Alemania, de que todo México estaba viendo el partido, de que era Argentina, que era el quinto penal. O sea, ya hoy si lo reflexiono, estaba loco, ¿no? Porque nunca me puse a reflexionar en esas cosas de que si lo hubiera fallado, una de esas se acababa mi carrera, ¿no? Le ha pasado a muchos. Nunca me puse a pensar en si lo fallaba, y eso yo creo que me ayudó y gracias a Dios salió bien y la gente lo recuerda hasta el día de hoy, 15 años después. Claro, profe. Y después de ese partido, cuando se acaba la serie de penales, ¿qué le dice el equipo, el grupo a usted? ¿Qué le dice Ricardo Lavolpe, Jorge Campos, que era su auxiliar en ese tiempo? ¿Qué le comentan? Muy poco, la verdad es que nada, literalmente creo que nada nos dijeron. No hubo mucho que comentar, estábamos muy dolidos porque creo que habíamos jugado mejor que Argentina. Y después sí que vino el partido contra Alemania por tercero y cuarto, pero también jugamos muy bien, creo que le jugamos muy, muy bien a Alemania. Mijael Ballack nos ganó con un tiro libre ahí bastante bueno, pero fue una buena exhibición. La verdad es que la Volpe no es mucho de dar halagos, la Volpe no es mucho de felicitarte por algo que hagas bien. Entonces, cuando te dice algo medio bueno, es que realmente lo estás haciendo muy, muy bien. Y en realidad nunca habló conmigo directamente lo del penal, lo dijo después en otra fase, en Copa Oro, hizo mención de mi penal en una ocasión, pero no habló directamente conmigo de ese penal o de qué le parecía, si le había gustado o no, o si, ¿sabes? No, nunca habló conmigo. Ok, profe. Después del año siguiente también le toca asistir a la Copa del Mundo en ese mismo país, en Alemania, donde lamentablemente contra Argentina, nuevamente en esos octavos de final, que tras 15 años de ese suceso, recordamos el golazo que tiene que hacer de Maxi Rodríguez, que la cuelga al ángulo. Pero ese mundial en especial, ¿cómo lo vivió, profe? Desde la previa, ya le había tocado ir a la Copa Confederaciones, ya sabía más o menos cómo era este movimiento. ¿Qué pasó por su cabeza cuando lo llaman a ese mundial? Sí, bien, la verdad, digo, disfruté muchísimo el Mundial, creo que fue, por supuesto, el mejor torneo en el que me tocó participar.
para un futbolista ir a un mundial, pues es probablemente el máximo reconocimiento a tu carrera que pueda haber. Hay jugadorazos que por X o Y no les tocó ir a un mundial y entonces el participar ahí, pues fue un gran honor. Lo disfruté muchísimo, aunque obviamente no terminó como quisiéramos. Me tocó ver en primera fila el gol de Maxi, desafortunadamente era yo el que lo estaba marcando y pues bueno, es una jugada que me quedó marcada. Pero bueno, al final lo tomo como un golazo de Maxi y la de malas, pero creo que otra vez se le había jugado muy bien a Argentina, se había hecho muy bien las cosas y una vez más, como es costumbre en México, nos quedamos en la orillita en ese famoso partido que no hemos podido todavía dar el salto a quizás a al siguiente nivel, pero creo que es cuestión de tiempo y ojalá que muy pronto otra generación venga y haga lo que todo México espera en un mundial, ¿no? Claro, profe, usted que ya le tocó ir a este Mundial del 2006, que ya lo hemos mencionado y es la discusión de siempre, de todos los comentaristas o futbolistas que han ido a mundiales, y le quiero hacer esta misma pregunta, profe, ¿qué cree que es lo que pasa durante esta etapa de los mundiales, que a lo mejor, ¿por qué cree que México no ha podido dar el siguiente paso en mundiales? Mira, yo creo que hay muchas situaciones, ¿no? No es muy difícil y no me gusta a mí analizar las cosas simplemente en blanco o negro, es un solo motivo, ¿no? Yo creo que esto es multifactorial. Hay muchas cosas que afectan esto, te puedo decir, por ejemplo, el roce internacional que tiene México es muy corto. Los partidos amistosos, desafortunadamente, que se hacen en Estados Unidos no siempre son del mejor nivel, no siempre son contra los mejores rivales, no siempre son en las mejores canchas. Pocos partidos realmente contra Alemania en Alemania, contra Italia en Italia, contra Argentina en Argentina. Y ese roce internacional que al perder Copa Libertadores, que al no estar en Copa Sudamericana, no estar en Copa América, pues son pocas las veces que te puedes rozar con otro tipo de fútbol, entonces terminas jugando con equipos del área, que además no es un área de las más poderosas en el mundo, ¿no? No estamos en Europa, no estamos en Sudamérica, e incluso partes de Asia que tienen equipos que han mejorado muchísimo. África también que tiene un buen potencial. Estar aquí en este medio, pues creo que no le permite al jugador mexicano tener ese roce. Ahora bien, otra manera de tener el roce es tener muchísimos jugadores en Europa, que en este momento creo que hay una buena camada y un buen número de jugadores en Europa, pero creo que aún así no hay suficientes y sobre todo en equipos top. Creo que nos falta tener a 2 jugadores en el Chelsea, a 2 en el Atlético de Madrid, a 3 en el Inter de Milán. Tener eso que a lo mejor otros equipos como Uruguay, como Argentina, como Brasil, pues siempre tienen ese tipo de jugadores en equipos top. Creo que eso nos está haciendo falta, pero creo que a últimas fechas ha mejorado muchísimo esa parte de exportar jugadores. Después también creo que las expectativas por todo esto que te menciono son demasiado altas a veces para México, ¿no? Creo que la gente, la afición, al ser un mercado muy noble y a un mercado tan amplio, se le vende la idea de que México está entre los mejores del mundo. Y a veces creo que tendríamos que sentarnos fríamente a analizar, a ver a todos los equipos de Europa, a ver cómo ha mejorado Gales, por ejemplo, ¿no? Un equipo que a lo mejor pocos conocen, pero que ya tiene a 4, 5, 6, 7 jugadores en equipos top, el más importante Gareth Bale en este momento, ¿no? Pero ya tienen a James en el Manchester United y comienzan a tener jugadores en varias partes que ya no son cualquier tipo de jugador, y lo mismo te puede decir, bueno, Bélgica, el boom que ha hecho, y Rumania, y bueno, Eslovaquia, ¿no? Entonces, si te vas a Sudamérica y lo que ha mejorado Perú, lo que ha mejorado incluso en el área, dentro del área, lo que ha mejorado Panamá, Costa Rica, Honduras, ¿no? Entonces, te digo, Venezuela en Sudamérica mejora muchísimo. Entonces, es a lo mejor también la expectativa que se crea en torno a México, es que estamos para ese quinto partido. Yo también creo que lo estamos, pero a veces habría que evaluar también el entorno y a nivel mundial realmente en dónde está México para poder así exigirle al fútbol mexicano que dé ese quinto partido, ¿no? Claro, y es muy cierto todo lo que mencionas, profe, y cosas muy interesantes. Profe, cuando pita el árbitro los 90 minutos de los octavos de final entre México y Argentina, que se van a tiempo extra, todo el nerviosismo entre las dos escuadras, el estadio enfurecido,
cuando se llegan a las bancas, ¿qué comentarios o qué alientos les da Jorge Campos y la Volpe? ¿Cómo los motiva a ustedes para llevar estos tiempos extras? Pues normalmente ese tipo de charlas son muy positivas, son en torno más a lo mental, a lo emotivo, son casi siempre vamos, si se puede, esta es la nuestra, son palabras casi siempre de aliento, ¿no? Obviamente la Volpe es mucho más táctico que emotivo y a lo mejor es el que a lo mejor te pueda dar más instrucciones específicas de qué es lo que tienes que hacer dentro de la cancha, pero casi siempre la comunicación con Paco Ramírez, Jorge Campos, el mismo Milton Graneolati, que era el preparador físico, eran positivos, era de vamos y podemos, estamos mejor que ellos, vamos, esta es la nuestra. Eh, Mensajes positivos es lo normal en ese tipo de fases, ¿no? Claro, profe. Después también le toca de ese año que pasó el Mundial en el 2007 ir a la Copa América de Venezuela, donde le tocan salir de tercer lugar a la selección mexicana y usted también le tocó hacer un buen torneo. ¿Qué sensación le dejó esta Copa, profe? ¿Cómo estaba el grupo? Bien, la verdad es que era un buen equipo. Había muchos jugadores en ese momento. Pachuca atravesaba un gran nivel, ¿no? Venía, si no mal recuerdo, de ganar la Copa Sudamericana. Correa andaba en muy buen nivel, Cacho andaba en muy buen nivel, Fausto Pinto andaba en muy buen nivel. Se sumó Neri Castillo, que estaba rompiéndola en Grecia, si no me recuerdo, en el Olympiacos. Y si te soy sincero, yo creo que fue el torneo al que peor llegué futbolísticamente con la selección. Venía de una lesión con Chivas en cuartos de final contra Toluca, contra Tigres en el Volcán, me lesionó la rodilla, juego infiltrado contra el América en el famoso partido donde me expulsan en el Estadio Jalisco, y de ahí tenía un esguince de segundo grado en la rodilla, pero jugué infiltrado ese partido, ¿no? Y de ahí no me pude recuperar para la Copa Oro. Fui a la Copa Oro con Hugo, me llama, pero no estaba registrado y simplemente estaba con el equipo para la rehabilitación, para poder llegar bien a Copa América. La realidad es que físicamente no llegué del todo bien, me costó mucho regresar a mi nivel y yo creo que de todas mis participaciones con selección fue donde peor me sentí en cuanto a nivel por esta parte que no venía en ritmo futbolístico, ¿no? Pero sin duda alguna que fue una selección que hizo bien las cosas, que quedamos en tercer lugar, se le gana a Chile, el partido por tercer y cuarto, el famoso partido donde se le gana a Brasil, que se le juega muy bien, aquel golazo de Neri Castillo. Después se pierde con Argentina, Messi nos hace un golazo de vaselina, me acuerdo mucho el cuarto gol, nos golean, pero por tercer y cuarto vamos y le competimos a Chile y creo que se hizo una participación bastante decente, ¿no? Claro, profe. Si mencionan a Gonzalo Pineda, lo primero que se me viene a la mente, son esos goles de Panenka que ha hecho en selección mexicana y hasta en el Seattle Sounders, que más adelante lo vamos a tocar también. Pero también un gol que recuerdo mucho en un clásico contra el América, que le achica Ochoa, le hace la finta como que va a dar el pase y se la toca gol a primer poste, profe. ¿Cómo fue también esa etapa con Chivas que le tocó quedar campeón en el año 2006? Pues muy bonito, toda la etapa de Chivas fue muy bonita. Si bien al principio cuando me avisaban que Chivas estaba interesado en ficharme, yo no me quería ir de Pumas, mi primera inclinación fue no, yo aquí me quedo, yo quiero estar aquí en Pumas. Para mí jugar en Pumas desde niño fue el máximo honor que pude haber tenido, ¿no? Por esa afición que te decía, pero pues al final cuestiones de negociaciones y directiva y tal, y ofertas, y mi representante asesorándome por el costado para velar por mi futuro, pues me recomendó irme a Chivas y al final creo que fue la mejor decisión por la situación que estaba en Pumas en ese momento, por cómo me acorralaron de alguna manera a irme y pues terminé yéndome. Pero al final creo que esos 4 años que viví con Chivas fueron de lo mejor. Allá nacieron mis hijos, allá fuimos muy felices en la ciudad, con el equipo pues se consiguió el título, ¿qué más te puedo decir? Fue increíble. Y ese gol que mencionas a mí me sirvió, me gustó mucho, digo, obviamente pues mi primer clásico y el primer gol con Chivas y que haya sido así
que haya sido el gol del gane, pues me supo a mucho, pero aparte, a mí cuando llego a Chivas me ofrecen el número 7, yo dije, sí, sí, venga, lo tomo, ¿no? Yo sin saber que creo que tenía muchos años que nadie tomaba el número 7, ¿no? Que era el emblemático de Ramón Ramírez, y al final, esas primeras 9 jornadas, si no mal recuerdo, ese partido con América fue por ahí de la jornada 10, y no íbamos muy bien con Hans no íbamos nada bien, no se nos estaban dando los resultados y yo también como que todavía estaba en ese trance de cambiarme de lateral a contención, que ahí fue un choque un poco que tuve cuando llegué a Chivas y adaptándome a la nueva posición, a mis compañeros no andaba del todo bien y ese gol me valió porque me estaban criticando un poco, ya sabes, de que, es que cómo es posible que haya tenido el 7 y nada que ver con Ramón, y pues yo de acuerdo, ¿no? Yo no nada que ver con Ramón Ramírez, era un crack, pero pues es el que me dieron y adelante. Y entonces ese partido, ese gol a mí me supo a mucho, ¿no? Por esa parte como de despegar, como ese fue como me liberó de mucha presión a lo mejor que traía, y por eso al final mi festejo es que hago así la seña del 7, un poco acallando esas críticas que me habían llegado, y después terminó siendo el partido que nos dio los 3 puntos en un clásico, en mi primer clásico, pues por supuesto que es de los momentos más importantes de mi carrera, sin duda, ¿no? Claro, profe. Cuando metes este gol que te sale Ochoa y se la toca hasta primer poste y te das cuenta que ya tienen los 3 puntos Chivas, tu primer clásico, tu primer gol con Chivas, ¿qué sensaciones te pasan por ese momento? Cuando volteas toda la grada enfurecida, todos contentos, ya nos mencionabas que ese clásico festejo señalando el número 7, pero ¿qué sensaciones pasan en ese partido, profe, en específico? Pues sí, de mucha emoción. Fíjate que en ese festejo me hubiera gustado mucho ir a saludar a Hans, porque creo que fue un técnico que confió en mí, que me apoyó para mi llegada a Chivas, que tuvo el ojo para hacerme contención, ¿no? Porque yo jugaba de lateral antes y él fue el que decidió. Y me hubiera gustado mucho ir a festejar con Hans, pero entre la emoción y lo que te decía, también traía la historia en esa jugada, ¿no? Porque la historia detrás de ese gol es que antes del partido estaba jugando la juvenil en el Estadio Jalisco, Chivas contra América, y siempre nos gustaba mucho llegar a los partidos antes para poder ver el final del primer tiempo, del segundo tiempo, de esos juegos que se ponían muy buenos, ¿no? En los clásicos contra el Atlas o el América. Y estaba yo junto a Alejandro Vela, me acuerdo mucho, en la banca de Chivas viendo el juego a los chavos, y el portero del América en un centro trató de adivinar el centro, ¿no? Y perdió el primer poste, creo que hasta la gana, pero adivinó, se adelantó demasiado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le decía a Alejandro, Alex, cuando entres, si entras por el lado izquierdo, amágale en una Memo Ochoa que vas a centrar y tiras el primer poste, porque siempre quiere avivarse Memo cuando estás muy pegado a la banda. Entonces, ese consejo que le di a Alejandro, porque yo conocía a Memo desde la sub-23 y veía un poco cómo hacía ciertas cosas, en el momento en que me queda esa jugada, porque aparte también me queda un poco de suerte, ¿no? Yo cuando quiero controlar el balón con el pecho, el pase de Salcido, quiero controlar con el pecho hacia adelante, pero en realidad por la jugada y el ángulo que yo venía, ni siquiera toco el balón y ese bote me favorece porque pica en diagonal casi que hacia adentro del área, en lugar de picar hacia donde yo quería controlarla de pecho, lo que era natural, y el Cuervo Rojas pasa de largo, y ahí es donde simplemente me hago un lado para que me quede el balón. En el momento que me queda el balón ahí, me acuerdo de ese consejo que le doy a Alejandro Vela. Y entonces digo, aquí lo voy a fintar como que voy a centrar hacia atrás y se va a ir con la finta. O sea, yo en el momento que botó el balón me acordé de eso de Alejandro y hago exactamente eso. Entonces hago como que la voy a centrar para atrás a Bravo, creo que era el primero que iba entrando, y se va con la finta y pues simplemente cambié el paso para ajustar el tiro. Y por eso que también en el festejo quiero como que quería ir a decirle a Alejandro, viste, es lo que te decía, pero como que en el festejo y todos el bofo me mete un jalón de greñas, y entre toda esa euforia y el estadio y tu familia, pues que te pasan mil cosas en la cabeza, ¿no? Pues ya no, a lo mejor no festejé como me hubiera gustado, que era a lo mejor ir a darle la mano a Hans, que en ese momento a lo mejor necesitaba ese pequeño apoyo, ¿no? De nosotros los jugadores, porque a mí siempre se me hizo un gran entrenador, Hans Wester. Ok, profe, gran historia sobre ese gol, tu primer gol con Chivas. Bueno, profe, vamos a entrar a una nueva, bueno, a una sección que venimos trabajando, la sección de preguntas rápidas. Yo te voy a hacer 10 preguntas rápidas y tú me las defines como tú quieras, ¿va, profe? Va, perfecto. Ándale. Selección mexicana.
Nacionalismo. Ok. Ricardo Antonio Lavolpe. Maestro. Palabra favorita. Honor. Ok. Bebida favorita. Café. Muy bien. Chiste favorito. No, chiste favorito. No, 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 está muy grosero. No, no puedo. Sí, Y muy dila, largo todavía. profe. Tú dila, aquí se permite en esta plataforma. Está No, no. grosero y muy largo. Son preguntas cortas. Bueno, es buen punto, profe. Buen punto. ¿En qué piensa ahora, profe? ¿En qué pienso? En el próximo partido que vamos a jugar con Sounders, que es el clásico contra Portland. En eso estoy ahorita, estaba precisamente trabajando en eso, ¿no? Ok. ¿Cuál fue el partido que le decepcionó? El que comentábamos, el de Argentina en el Mundial, creo que ese fue el partido más decepcionante de mi carrera, por obviamente, obvias razones, ¿no? El momento, el resultado, pero aparte, pues me tocó de alguna manera estar muy, muy cerca de la jugada del gol en contra, entonces ha sido uno de los más decepcionantes en mi carrera, sin duda. Ok. México. México, mi tierra, Baile favorito. ninguno, soy pésimo bailando y odio bailar, así es que ninguno, cero, el caballo dorado nada más. Bueno, profe. Película favorita. Película El Padrino 2, El Padrino 2, Muy la bien. segunda. Y última pregunta rápida. Gonzalo Pineda. Ah, ¿qué puedo decir? Nada. Sinceramente, ¿cómo me defino? Qué difícil es definirse uno mismo. No me gusta mucho pensar en esos términos de definirme, pero yo creo que fui un jugador promedio con mucha actitud y mucha disciplina. Muy bien, profe. Muchas gracias por esta sección, profe. Continuamos con la entrevista después de su paso por Chivas, que también fue excepcional, un campeonato, ya lo mencionábamos. Le toca venir a San Luis. Ya nos comentaba, 6 meses en el año 2010, si no mal recuerdo. ¿Cómo fue esa etapa aquí en San Luis, profe? ¿Cómo se da esa transferencia acá en la ciudad potosina? Pues bueno, viene una larguísima historia que ya no voy a contar con Chivas, donde una persona me pintó la cruz en Chivas y en ese momento, en 2010, pidió a gritos mi salida y pues al final terminé aceptándola. Y había algunas opciones, pero como fue en muy poco tiempo, fue en el mercado de diciembre, que sabemos que siempre es más corto. La opción más viable era San Luis a préstamo 6 meses. Y bueno, pues accedí porque era algo inmediato, porque era algo que no me comprometía mucho de alguna manera, sin pensar bien, sin saber cómo estaba el proyecto. Era un proyecto completamente nuevo. Venía Nacho Ambriz de Europa, el primer torneo de Nacho. Y pues a veces esa incertidumbre de, bueno, pues estás en Chivas y a dónde vas a ir, ¿no? Entonces yo no me quería ir de mala manera de Chivas, al final terminó un poco siendo así. Y esta opción de San Luis, la verdad es que fue muy buena, al final, la verdad es que siempre me he sentido en deuda con el Club San Luis, creo que fue mi peor torneo, sin lugar a dudas, el peor torneo en mi carrera, el peor club en donde jugué fue con San Luis y quedé muy, muy, muy en deuda. No, no sabía por qué, la verdad es que simplemente no me salían las cosas. Era dedicación total, era entrenar igual que siempre, pero al final nunca pude entrar al juego del equipo, nunca pude lucir, nunca pude mostrar el fútbol que a mí me gustaba tener y las cosas no se me dieron y es culpa mía, la verdad, creo que fue sin duda de lo más frustrante porque quería que me fuera bien ahí por esa pequeña revancha que traía con Chivas, de que quería que me vieran que estaba en buen momento y que podía hacer bien las cosas, pero colectivamente e individualmente mi peor torneo y por eso con San Luis siempre me he sentido en deuda de alguna manera. Ok, profe, ¿qué es esos 6 meses que estuvo acá en la estancia, en la ciudad potosina, qué es lo que más recuerda de la ciudad como tal? Que se vive muy bien. Es una ciudad, la gente es muy respetuosa, muy, muy
¿cómo podría decirlo? Muy cálida, pero a la vez como con mucho respeto, ¿no? Muy de provincia, de la provincia bonita, que a todos los que somos del DF no, admiramos, ¿no? Esa parte de la provincia, que es gente humilde, tranquila, sencilla, cálida, pero que también te deja vivir, te da tu privacidad. La verdad es que vivimos muy a gusto. Mi hija acaba de nacer en diciembre del 2009 y pues esa etapa con mi hija los primeros 6 meses en esa ciudad fue espectacular. Y si algo recuerdo es de lo bien que se vive y lo cálida que es la gente de San Luis. Muchas gracias, profe. Después de su paso por acá, 6 meses, que ya lo comentaba, le toca también ir al Cruz Azul, a la máquina, le tocó estar allá en un paso pues, excepcional de su parte, profe. Si lo mencionan, que estuvo en tres clubes grandes como Pumas, Chivas y ahora Cruz Azul. Y le quiero hacer una pregunta, profe. ¿En algún momento de su trayectoria hubo una oferta del América hacia usted? Hubo interés, no oferta, pero sí hubo interés. Precisamente ahí cuando fuimos con San Luis, ahí el entrenador en ese momento creo que era Chucho Ramírez, entrenador del América, y me había tenido a mí en selección y mi representante me comentó que pues estaba ese interés y pues no, al final no se dio y al final pues terminé en Cruz Azul, que fue un equipo muy importante también de los que recuerdo con mucho cariño y también que así como venía mal de San Luis, que me sentía mal y esto, a lo mejor eso me sirvió porque la verdad en Cruz Azul encontré otra vez un buen nivel y me volví a sentir en buen nivel ahí en Cruz Azul y creo que el equipo en general anduvo muy bien en términos futbolísticos. Al final, pues una vez más, como es costumbre en Cruz Azul, pues no se consiguió el objetivo, pero en términos de nivel futbolístico, la verdad es que de los equipos donde más bonito hemos jugado al fútbol. Es correcto, profe. Y le quiero hacer una pregunta, profe. Ya usted, no sé si me la pueda contestar. ¿Usted entonces rechazó al América? No lo rechacé porque en realidad nunca hubo una oferta concreta. O sea, en Ok, realidad simplemente fue, oye, ¿le gustaría venir a la América o no? Y pues obviamente fue así, pues de preferencia no, de preferencia no, pero pues tampoco digo, si no me queda ninguna oferta y tal, pues es mi carrera, ¿no? Tampoco le digo que no a nadie, pero fue así un poco, pues de preferencia no, pero sí que había ahí un poquito el nexo ese con San Luis y tal, que se pudiera dar la salida, incluso se llegó a decir que yo fui a San Luis. Con la idea, yo me entero de esto después, pero con la idea de que de ahí se hiciera el transfer directo de San Luis y no directo de Chivas a la América, ¿no? Pero de eso yo ya me entero después de haber ido a San Luis. Y pues bueno, no sé, la verdad es que en este momento, a lo mejor hablando pues, te digo, nunca hubiera ido, pero a lo mejor en ese momento, si no hubiera tenido otra oferta y América hace una oferta, digo, a lo mejor una de esas la tomas, porque pues es tu carrera, ¿no? Al final, sí, uno tiene mucho orgullo y muchas cosas y esa animadversión con el América que ha existido desde siempre de mi parte, a veces pues te tragas tus palabras y si es trabajo, ¿no? claro, profe. Después de esa también bonita etapa con Cruz Azul, que al final, bueno, no se dio el objetivo, que no se preocupe, después de estos últimos 23 años no se ha dado el objetivo, pero como usted lo mencionaba, empezó a agarrar otra vez buen nivel, incluso de ahí se va a la franja de Puebla, donde le toca ser capitán también. ¿Quién lo llevó ahí al Puebla, profe? Pues bueno, capitán de chocolate, porque el capitán era el Gaby Pereira, pero lo sientan y él era el capitán, pero pues a mí simplemente me tocaba portar el gafete rojo del Puebla y un honor porque es un gran equipo. También de los lugares donde vivimos muy felices en Puebla. Nada, llegó la oferta de Puebla, un proyecto nuevo, Sergio Bueno con él. La verdad es que traemos un equipazo, la realidad es que traemos un muy buen equipo, se armó muy bien y fue lo que me atrajo de ese proyecto, es que llegó Damarcus Beasley, llegó Luis García, llegó Dubier Riascos, llegó Lucas Silva, que venía de primera, pero era un jugadorazo, Alan Zamora, Jonathan Lacerda, el Jimmy Durán,
Y pues ya tenía ahí al Monstruo Álvarez, tenía a Salinas, el lateral derecho, que hoy lo está haciendo muy bien. Estaba empezando, pero andaba muy, muy bien. Entonces creo que se armó muy bien ese equipo y Sergio Bueno siempre me llamó la atención por ser la volpista, me llamaba mucho la atención ese estilo y al final también creo que agarramos muy buen nivel. También creo que en algún punto llegamos a jugar muy, muy bien al fútbol, pero una vez más esos pequeños detallitos que te falta el centavo para el peso en uno que otro partido y por ahí en la suma quedas en noveno, décimo y ya no entras a la liguilla y todo tu trabajo tal se viene abajo porque el resultado es el resultado y el resultado manda en los torneos cortos, afortunada y desafortunadamente así es. Pues bueno, pero fue una etapa bonita también, se hizo un muy buen grupo y, um, y también nos dio la oportunidad de conocer muchas amistades allí en Puebla, fuera del fútbol, pues de las cosas que uno deja también dentro del paso del fútbol, pues son las amistades, no solo los compañeros, sino la gente con la que comienzas a interactuar y te quedan para toda la vida, ¿no? Eso es cierto, profe. Lo bonito del fútbol son las amistades que va dejando en el camino. Y eso es después pasan los años y las anécdotas las vuelves a recordar y ahora sí como ahí dicen, recordar es volver a vivir y otra vez sientes como si estuvieras en ese momento que es algo muy, muy especial. Después de su paso por el Puebla, también le tocó ir a los Gallos Blancos de Querétaro, también le tocó estar ahí en el equipo queretano. ¿Cómo se sintió también en ese paso por Querétaro, profe? Pues la verdad es que mal, porque al final terminamos descendiendo. Creo que fue muy frustrante todo ese proceso con Querétaro. Afortunadamente me había tocado, por ejemplo, vivir casi 4 años con Pumas, 4 años con Chivas, el paso con San Luis, el paso con Cruz Azul y pues la parte esta de con Puebla y con Querétaro de estar ahí, pues no sé si los capitanes, pero dentro de los líderes un poco del grupo, estar peleando que no nos pagaban 2 meses o que, ¿sabes? Era algo que yo nunca había vivido en mi carrera, ¿no? Nunca me había tocado esa parte del fútbol, vivirla de primera mano, estar pidiendo que a los que menos ganan les paguen por lo menos un mes y cosas así que extra cancha te afectan y a mí al estar en algún punto sí de responsable de alguna manera de esas situaciones me estresaba mucho, entonces yo me acuerdo que se me caía el cabello en la almohada y me tensaba mucho la situación del descenso y esa tensión nunca la había vivido en mi carrera y al final de mi carrera me toca vivirla y hoy lo aprecio porque me da la enseñanza de las altas y de las bajas en el fútbol y de que esto es así. Y creo que fue una enseñanza muy, muy grande en mi vida, esta parte con Querétaro, de saber madurar, procesar situaciones, procesar cosas. Y así como me tocaron las buenas, lo que mencionaba, los títulos, el mundial y tal, pues también lo digo con orgullo, me tocó descender con Querétaro y es parte del aprendizaje y es parte de la enseñanza y ese dolor te impulsa para cosas más grandes a veces y creo que ese fue el caso con Querétaro, ¿no? Claro, profe, y como bien lo menciona, a lo mejor ese descenso fueron aprendizajes que le llegaron todavía momentos después, porque mientras que a lo mejor otros jugadores ya era su último momento, ya no agarraron otro equipo, a usted le dan otra vez la oportunidad de ahora de ir a la MLS, al Seattle Sounders, que se fijó por usted y lo llevó allá a la MLS, donde hizo también una carrera sensacional allá ya en su parte final de su trayectoria como futbolista. Pero ¿cómo fue, cómo ha sido toda esta travesía allá en la MLS, profe? Pues una aventura, ¿no? El otro día lo decía como un bonito accidente de la vida, porque nunca me imaginé viviendo en Estados Unidos, nunca fue algo como que estuviera en mis planes y pues fue un accidente literalmente, ¿no? Un conocido precisamente en Puebla, tenía un amigo que conocía a todos los directores deportivos y general managers de la MLS, un poblano, y comenzó a decirles, oye, pues está Pineda y viene de una lesión, pero pues está buscando otra oportunidad y tal.
y resulta que me dijeron, sí, vente, vente a prueba, ¿no? Me llevaron a prueba para ver de la lesión cómo había ido. Llegué una semana pretemporada con Sounders y pues a la semana ya estaba firmado, ¿no? Me echaron el ojo y gracias a Dios me fue muy bien. Hice clic una vez más de esas cosas que te digo, los altas y las bajas de la vida. Me toca llegar a un muy buen equipo, muy, muy buen equipo, ¿no? Estaba, por ejemplo, con Clint Dempsey, con Obafemi Martins, Marco Papa, que venía muy bien de Europa, Ozzy Alonso, que para mí el mejor contención de la liga desde hace años, un cubano que acá en México es poco conocido, pero un muy buen jugador. Y bueno, Jimmy Traore, que me tocó todavía compartir con él, hoy es compañero mío de auxiliar, pero él fue campeón con el Liverpool en la Champions League. Entonces, un muy buen grupo de jugadores, escenario nuevo, y pues la vida en Seattle es completamente diferente, es muy, muy especial vivir aquí en Seattle, se vive muy, muy bien. Y pues todo me cambió la perspectiva de la vida y una vez más adaptarnos a nuevas situaciones, pero muy contentos. Como familia hemos madurado mucho, hemos aprendido a estar lejos de la familia también, ¿no? Y bueno, como todo inmigrante en Estados Unidos, pues hay pros y contras, pero muy contentos de estar por acá. Muy bien, profe. Durante su estancia ya como jugador, pues único mexicano en la plantilla en aquel tiempo, no sintió alguna discriminación en parte de los jugadores estadounidenses o de otros jugadores de otra nacionalidad, profe. No, ninguna, ninguna. Sí, en algún partido un jugador me quiso insultar ahí diciéndome algo de mexicano sucio, no sé qué, un pequeño insulto ahí racista, pero bueno, no pasa nada. Lo pude solventar y se la regresé, pero pero no dentro del equipo para nada somos, y sobre todo en Seattle, ¿no? El Pacífico Noroeste que le llaman, es muy ecléctico, es mucho de muchas nacionalidades y hay de todos lados, y pues la MLS en general es así, hay de todos lados. Eh, Nuestro equipo en particular tenemos prácticamente 12 o 13 nacionalidades diferentes en la plantilla, tenemos todo el cuerpo técnico es de nacionalidades diferentes o de ascendencia diferente, y eso pues te ayuda, te hace ver otros puntos de vista, otra forma de ver el fútbol, otra cultura, idiomas. Entonces a mí me nutre muchísimo el tener un plantel tan amplio. Entonces, racismo dentro de nosotros, la verdad es que no existe, no lo he notado al menos, y en mi caso no se dio. Profe, ¿cómo fue, o sí, cómo fue más que nada trabajar y ser compañero de un personaje odiado que se ha convertido acá en México, como lo es Clint Dempsey, que cuando se ha enfrentado México a Estados Unidos hay una rivalidad grande, como todo deportivamente, pero ¿no fue algo especial que usted haya compartido campo con él? No, la verdad es que al menos como jugador yo nunca lo odié, ¿no? Creo que al que sí había muchísimo odio deportivo era con Landon Donovan. Creo que Landon era punto y aparte. Creo que él sí se ganó un poco esa parte de animadversión del futbolista mexicano y del medio. Pero Dempsey no. Dempsey la verdad es que aparte como compañero, tipazo, jugadorazo, para mí el mejor americano que me ha tocado ver, el jugador con más talento de Estados Unidos, más que Donovan. Lo que hace en los entrenamientos, hacía unas cosas espectaculares, pura magia y muy bueno, y gracias a Dios tuve buena relación con él. Entonces, para nada, al contrario, fue un gusto, fue un gusto encontrarme con gente de su capacidad, como de él, como Bafemi Martins. La verdad es que era un deleite verlos jugar esos dos, les dabas la pelota y como aficionado te parabas en medio campo nada más a ver qué iban a hacer estos dos, y hacían pura magia, entonces era muy, muy agradable compartir la cancha con ellos. Muy bien, profe. Ya después, que le toca dar los últimos partidos allá en la MLS, donde decide retirarse, pero donde decide entrar en otra etapa de su vida muy importante, que hasta ahora lo ha hecho fenomenal, allá todavía en el equipo de Seattle, en el Seattle Sounders, ahora como auxiliar técnico. ¿Qué se viene a la mente? ¿Qué se viene para el futuro de Gonzalo Pineda, profe?
Sí, pues mira, la verdad es que no recuerdo la fecha exacta, pero yo calculo 25, 26 años de jugador. Yo ya tenía como pensado o claro que quería ser entrenador. Esa vocación de analizar los juegos, de ver, era, era muy molesto, me imagino, para la gente de video de los equipos, porque siempre estaba pidiendo los partidos y antes era en DVD. Y tenía que tener el partido que acabamos de jugar el lunes a primera hora, tenía que tener el partido que acabamos de tener el fin de semana y uno o dos partidos del próximo rival, ¿no? Y eso para mí era de religión, de analizar a los rivales. A veces yo mismo grababa los partidos en la tele para poder analizar a los rivales, para calificarme a mí, para evaluarme, pero también siempre con esa visión de ser entrenador y de analizar los sistemas y analizar los momentos del juego y los espacios y el tiempo. Y entonces ya traía mucho ese gusanito. Para mí fue muy fácil cuando me retiro tener ya clara la visión de que quería ser entrenador. Sí que quería alejarme por un rato del medio del fútbol, de la presión, del día a día. Quería despejarme un poco, descansar de alguna manera, y por eso me voy a los medios de comunicación con Univisión. Okay, Había sí. firmado un contrato de algunos años, de 3 años, pero al final, después del primero, me llama Brian Schmetzer para integrarme al cuerpo técnico de Seattle, y pues obviamente que dije que sí, ¿no? Era la oferta que quería, la ciudad donde vivimos muy felices y la posición que quería ocupar. Un gran comienzo en mi carrera y hasta el momento este es mi cuarto año ya como auxiliar, y gracias a Dios nos ha ido muy bien y pues disfrutando este proceso de aprendizaje para en un futuro, no sé cuánto, porque la gente siempre quiere saber cuándo me voy a animar, pero bueno, creo que será algo que tendrá que fluir de manera natural el que dé el siguiente paso a ser entrenador en jefe, ¿no? Por ahí en las semanas anteriores, profe, en el banquillo de Pumas sonaba mucho su nombre, sonaba mucho que podría llegar acá a dirigir a Pumas. ¿Hubo algún acercamiento, profe, o fueron puros rumores? Sí, sí hubo, sí, sí hablaron conmigo, sí, sí hubo. Al final, te digo, estoy en un proceso donde no solo la parte académica, que me estoy preparando, estoy haciendo mis cursos en UEFA. Este año estoy comenzando en la UEFA Pro y primero Dios y la pandemia y todo nos lo permite acabar el próximo año en 2021 mi UEFA Pro, que es como mi meta. Académicamente tengo todavía que terminar esa parte. Después, a nivel familiar, sí que también estamos viendo por un proceso donde mis hijos están pasando de primaria a secundaria y están en este cambio de situaciones. Mi hijo va a entrar a la adolescencia en un año, si no es que ya entró, está en preadolescente, tiene 12 años. Entonces, por el momento, como familia, también quisimos estabilizarnos un poco. Siempre sacrifiqué a la familia en torno a los cambios, ¿no? Vivimos en prácticamente 8 o 9 ciudades y mis hijos tenían 9 años y ya habían visto a 9 ciudades diferentes, ¿no? Entonces, queríamos darle un poco de estabilidad o queremos darle un poco de estabilidad y en este momento preferimos quedarnos aquí en Seattle, no sé cuánto tiempo, pero por algún tiempo, si Dios quiere, para poder darle estabilidad a los chicos y yo terminar el proceso que quiero terminar, ¿no? No quiero, no me gustaría tampoco la obsesión por llegar a un banquillo que me atrae mucho como es el de Pumas, por el cariño que le tengo. Esa obsesión me haga llegar mal preparado o en un momento donde no le pueda entregar al club lo que merece. Quiero llegar a un momento donde esté mentalmente, familiarmente y a lo mejor en cuestión de preparación al 2000% para poder darle a Pumas algo que sea justo con la historia de Pumas y algo que realmente me pueda sentir orgulloso después de dejar el banquillo. Entonces, sí hubo un acercamiento, el cual agradezco, pero por el momento preferimos quedarnos donde estamos. Ok, profe. No, pues a mí nada más me queda agradecer su tiempo que nos brinda. Sabemos que ahorita tiene agendas muy apretadas por el torneo ya en la MLS y este tiempo y esta charla y estos minutos que nos regala, para mí yo estoy contentísimo, disfruté esta charla, aprendí mucho ahorita con usted todo lo que nos comenta porque no todos los días tenemos la oportunidad de hablar con alguien que ha participado en un mundial y Copa Confederaciones. Yo tengo ese gusto, profe, y el privilegio. Muchas gracias, profe. Bendiciones para usted y para su familia.
ya lo dejamos para que prepare ese juego contra Portland de clásico, que le va a ir muy bien a usted y a su equipo, profe. Lo va a ver, lo vamos a seguir desde acá de la ciudad de San Luis Potosí, le vamos a echar buenas vibras para que primeramente Dios gane el Seattle Sounders ese partido. No, muchas gracias. La verdad es que no tenía el gusto de conocerte, pero lo haces muy bien. La verdad es que haces muy bien tu trabajo. La entrevista la disfruté también y te felicito. Lo haces muy, muy bien. Ojalá que en el futuro podamos tener otra oportunidad de coincidir y espero que en tus planes o lo que te dediques, que yo te recomendaría la comunicación porque lo haces muy bien. Espero que tengas muchos éxitos. Muchísimas gracias, profe, y esperemos, va a haber pronto, nos vamos a cruzar por ahí si Dios quiere, profe. El gusto fue mío. Claro que sí. Abrazo y saludos a San Luis. Muchas gracias, profe. Abrazo.